Vamos a proceder a ver a continuación una explicación respecto de cómo analizar datos con Power BI a partir de una conexión a una base de datos. El esquema va a ser el siguiente. Nosotros vamos a presentar esquemáticamente una base de datos que va a estar ejecutada por el motor de base de datos de MySQL, que lo que nos va a permitir es un acceso a los datos de nuestro sistema de gestión desde diferentes áreas. Uno de los elementos que va a estar conectándose justamente a esos datos es el motor de análisis de Power BI, este software de Microsoft que nos permite realizar visualizaciones, informes, analítica de datos en general. Pero también podríamos tener un sistema de gestión web, por ejemplo, y desde ese sistema de gestión web necesitar acceder a esos datos. O también podríamos incluso hacer conexiones con otras aplicaciones, como podría ser alguna aplicación del paquete de Microsoft Office también, como por ejemplo Excel o Access, y a través de los diferentes conectores que se llaman, poder hacer volcados a nuestras aplicaciones para trabajar con esos datos. Al tratarse de un motor de base de datos, esta concurrencia de las diferentes aplicaciones demandando datos de la misma es posible. Incluso puede darse también que realicemos cambios desde alguna de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos una aplicación web, podría estar insertando datos dentro de la base de datos de MySQL y luego Power BI recuperarlos para analizarlos. Entonces, en ese sentido, es la ventaja de trabajar con este tipo de fuentes para Power BI. De modo que nosotros en nuestro esquema de trabajo, justamente lo que queremos destacar es cómo la fuente de datos con la que va a trabajar Power BI en nuestro caso es, si se quiere, la fuente de datos más dinámica. Es muy común que en las organizaciones existan sistemas de gestión conectados a bases de MySQL, SQL Server, Postgre, etcétera, que son motores de base de datos que van alimentando la información del ente que puede ser analizada. Otras fuentes de datos para trabajar con Power BI podrían ser el mismo planillas de Excel que corresponden al mismo sistema de Microsoft. Podría tratarse de bases de datos basadas en el motor de Access. Podría tratarse de los conocidos archivos separados por coma de tipo CSV y otro tipo de fuentes que van a poder ser analizadas también. En nuestro caso, por lo explicado recién, vamos a trabajar directamente con MySQL. Para poder trabajar en nuestra PC con una instalación de MySQL, necesitamos entonces instalar el motor de base de datos. Este motor de base de datos básicamente va a necesitar un pequeño servidor que va a estar instalado localmente. También podría estar instalado remotamente, por ejemplo en la nube, pero no es el modelo que vamos a utilizar, que básicamente va a ejecutar la base MySQL. Existen varios servidores, nosotros en este caso vamos a trabajar con uno de los tantos que podemos encontrar en la web y de manera gratuita, que es Laragon. Laragon es un servidor web que nos permite, entre otras cosas, tener una base de datos MySQL instalada en nuestra PC de manera local y brindando, como explicábamos anteriormente, a través de este esquema, brindando los datos a las diferentes aplicaciones. En nuestro caso, como dijimos, la aplicación que nos interesa entonces es Power BI. Vamos a ver que además del servidor de MySQL, vamos a tener que tener instalado, por supuesto, la aplicación de Power BI Desktop, que es la que nos va a permitir a nosotros acceder a los datos, y además vamos a tener lo que se denomina un conector MySQL, que es un software que permite que las aplicaciones de servidor de MySQL y Power BI interactúen entre sí recibiendo y enviando datos. Está por eso la necesidad de un conector, es una aplicación muy sencilla que tiene un rol bien específico, que es que se puedan comunicar las dos aplicaciones que hemos mencionado. ¿Está? De modo que
Nosotros teniendo estas tres aplicaciones funcionando, no vamos a tener ningún problema. ¿Cuál es el proceso entonces secuencial que vamos a seguir para la instalación de todo lo necesario? Básicamente el siguiente. Lo primero entonces que vamos a instalar es el denominado sistema Laragon, que es el que nos permite a nosotros tener la base, el servidor, perdón, de base de datos de MySQL. Luego lo que vamos a tener que hacer es eh, introducir mediante un proceso de importación los datos de la base de datos, es decir, los datos con los que vamos a trabajar. En este caso trabajamos con un modelo simulado de compras, ventas y algún registro contable asociado que van a estar contenidos en estos datos y respecto de los cuales vamos a estar trabajando para el análisis. Y finalmente vamos a tener instalado entonces la aplicación de Power BI para poder analizar esos datos en la base de datos. Como dijimos, para que esto pueda funcionar correctamente, además vamos a tener que tener instalado el conector MySQL para que Power BI y el servidor MySQL puedan funcionar correctamente. Bien, bueno, entonces a continuación vamos a mostrar cómo realizar esta primera etapa con las aplicaciones que hemos indicado que se pueden descargar y que pueden ser instaladas en la PC de cada uno.